La suegra de mi hija me llamó pobre. Mi hija dijo que deberíamos irnos y estuve de acuerdo. 10 minutos después, su suegra estaba al borde de un colapso. Verla así me hizo sentir una sensación de vindicación, pero aún no estaba lista para rendirme. Si piensan que pueden controlarnos como les plazca, están muy equivocados. Soy Nancy, cumplo 65 años este año, pero todavía estoy enérgica. Trabajo como enóloga en una bodega. Cuando se escucha la palabra enóloga, uno podría imaginar a un hombre, pero hoy en día me alegra decir que el número de mujeres enólogas está aumentando gradualmente. Solía ser una mujer común sin conexión con el mundo del vino. Lo que me cambió fue un solo programa de televisión. Después de graduarme de la universidad, conseguí un trabajo en una empresa regular. Allí me enamoré de un hombre que conocí en el trabajo y fuimos bendecidos con nuestra hija Margaret. Afortunadamente, pude aprovechar al máximo las políticas de licencia por maternidad y cuidado infantil de la empresa, lo que me permitió dedicarme a criar a mi hija sin preocupaciones. Los días que pasé con Margaret mientras crecía estaban llenos de una felicidad que nada podía reemplazar. Sin embargo, hubo momentos en los que una pequeña duda se colaba en mi mente: ¿es esto realmente suficiente para mi vida? En apariencia, tenía una carrera próspera, una hija adorable y un entorno de trabajo bendecido. Mis amigos a menudo expresaban su envidia. Aún así, había ocasiones, como cuando mi hija estaba durmiendo, en las que me invadía una sensación de vacío. Era un vacío ineludible, como un agujero en mi corazón. Un día de esos, mientras Margaret estaba durmiendo, encendí la televisión y me encontré absorta en un programa documental que llamó mi atención. El programa seguía el trabajo de un enólogo. El hombre que estaba siendo entrevistado dijo que solía ser un asalariado común. Mientras hablaba de dejar su trabajo para perseguir su pasión por el vino y su búsqueda para crear la botella perfecta, sentí algo despertarse profundamente dentro de mí. Tal vez esto era lo que había estado anhelando todo el tiempo. Mi padre amaba el vino y cuando vivía en casa, lo disfrutábamos juntos casi todas las noches. La temperatura recomendada, las combinaciones de alimentos perfectas, los sabores únicos, profundidades y aromas de cada vino. En ese entonces, bebía sin pensarlo mucho, pero al mirar hacia atrás, me di cuenta de lo increíble que era todo. No pude evitar sorprenderme por el profundo mundo del vino. Por supuesto, sabía que los propietarios de bodegas eran una sociedad dominada por hombres. Solo había un puñado de mujeres enólogas. Precisamente por eso comencé a nutrir el deseo de crear vinos que las mujeres pudieran disfrutar de manera deliciosa y alegre. Mi familia apoyó mi cambio de carrera y todavía estoy llena de gratitud por su cooperación en las tareas del hogar y en recoger a los niños. Gracias a su ayuda, pude conseguir un trabajo en una bodega en la ciudad vecina. Resulta que esa área tenía muchas bodegas y encontré una que estaba buscando enfrentar nuevos desafíos. Trabajé como recepcionista y guía turística mientras estudiaba los fundamentos del vino todos los días. Dado que era un campo en el que ya estaba interesada, encontré el proceso de aprendizaje agradable. Sentí una sensación de realización que nunca había experimentado en mis trabajos anteriores. Pero luego, justo cuando las cosas iban bien, mi esposo se enfermó y falleció. No podía dejar que las esperanzas de mi esposo, quien había apoyado mis sueños y alentado mi enología, se desperdiciaran. Recuerdo vívidamente la alegría que sentí cuando, después de trabajar desesperadamente para ascender, finalmente me uní a las filas de las pocas enólogas en los Estados Unidos. Como novata enóloga en una era en la que las mujeres en el campo no eran tan raras como lo son hoy en día, mi nombre nunca llegó a ser conocido. Pero si mi nombre era conocido o no, no me importaba. Creía que no había mayor felicidad que tener el vino en el que puse mi corazón al crearlo, liberado al mundo, trayendo momentos de alegría a muchas personas. A medida que mi carrera comenzaba a despegar, recibí una noticia emocionante en mi vida personal. «Mamá, hay alguien a quien quiero presentarte», dijo Margaret tímidamente. Lo conocí en un evento en la ciudad el otro día.
Esta podría ser la primera vez que te presento a alguien que no es un amigo, mamá, ¿alguien que no es un amigo? Con esas palabras, tuve una corazonada. No puede ser. Sí, es una persona maravillosa, alguien con quien siento que podría estar para siempre. Estoy segura de que también te gustará, mamá. El día que Margaret me habló de él, fui al lugar donde nos encontraríamos y vi a un hombre de pie junto a ella. Era alto y tenía una presencia impresionante y digna. Mamá, este es mi novio, James García. James me miró y me saludó con una sonrisa amistosa. Era una sonrisa perfecta, como la de un actor de Hollywood. Dijo que tenía 40 años, pero con una actitud tan inteligente y una sonrisa encantadora, pensé que las mujeres no lo dejarían solo. Hola, gracias por tomarse el tiempo de reunirse conmigo hoy, a pesar de su apretada agenda. He querido conocer a la madre de Margaret desde hace tiempo. Empezamos a salir después de conocernos en un evento en la ciudad. Nunca imaginé que encontraría a una persona tan maravillosa allí, así que sentí que era el destino. No te sientas avergonzada, es natural, ya que Margaret era la única que brillaba tan intensamente en ese lugar. Como si recordaran el momento en que se conocieron, los dos de repente comenzaron a tener una conversación dulce. Margaret nunca había estado involucrada en conversaciones frívolas sobre hombres antes, siempre enfocada en su trabajo. Por eso, como madre, estaba genuinamente feliz de que hubiera encontrado a alguien por quien pudiera preocuparse tanto. Durante nuestra conversación casual, me enteré de que James era hijo único y que probablemente se haría cargo del negocio familiar en el futuro. ¿Oh, vas a continuar con el negocio familiar? Sí, aunque no es nada particularmente impresionante. Si no te importa que te pregunte, ¿qué tipo de trabajo es? Dirigimos el Hotel García. Se ha estado volviendo más ocupado últimamente, así que probablemente tendré que empezar a actuar como el próximo presidente pronto. En ese momento, Margaret de repente se quedó en silencio. Es maravilloso que ya estés pensando seriamente en esos asuntos. Dado que acabamos de conocernos, pensé que era mejor no decir nada incómodo y elegí mis palabras con cuidado. Bueno, dadas las circunstancias, Margaret ha estado ayudando con varias tareas en nuestro lugar, como un entrenamiento para ser gerente de hotel, podrías decir. James habló con una sonrisa amable y tomó un sorbo del té frente a él. Por un breve momento, pensé que vi el rostro de Margaret tensarse. Ver esa expresión me dio una sensación inquietante. ¿Ayudando? James levantó la mano como para detenerme y comenzó a hablar sobre mis palabras. Bueno, no es nada importante, pero ya sabes, a esta edad no puedes evitar empezar a pensar en el futuro. Me gustaría que Margaret se convirtiera en parte de nuestra familia. La forma en que James habló en un torrente de palabras me dio la impresión de que no me estaba dando ninguna oportunidad de interrumpir. ¿Es eso? Entonces Margaret amablemente aceptó ayudar, lo cual ha sido un gran alivio. Quiero asegurarme de que nunca se sienta avergonzada de venir a la casa de los García. Margaret es solo una chica común que puedes encontrar en cualquier lugar. Se graduó de una universidad local, trabaja como empleada de una empresa y disfruta de ir de compras y beber con amigos en sus días libres. No es del tipo que se destaca mucho, lo que lo hizo aún más desconcertante. Ahora que lo pienso, no tuve ni una sola oportunidad de hablar directamente con Margaret durante esta sesión de té. Oye, hablando de Margaret. Cuando traté de hablar con ella, James una vez más intervino sin perder el ritmo. Es cierto, Margaret, vas a ir a casa de mi mamá después de esto, ¿no? Mi mamá ha estado esperando elegir tu vestido. Sí, por supuesto. ¿Un vestido? Podría ser. Estábamos hablando de tener la boda en algún momento de este año. Los lugares populares se reservan rápidamente si no reservas con anticipación. Con una sonrisa refrescante, James me miró directamente a los ojos y dijo claramente, creo que una boda es una especie de cierre.
Por eso quiero que sea un espacio donde podamos pasar un tiempo especial con las personas importantes para nosotros. Podría ser un poco temprano, pero nuestros padres ya están emocionados. Me sorprendió que ya estuvieran hablando de la boda, pero al mismo tiempo sentí que había descubierto la fuente de la inquietud. Ahora entendía la verdadera naturaleza de esta incomodidad. Cada vez que intento hablar con Margaret, James interrumpe como si estuviera evitando cualquier oportunidad de que hablemos directamente. ¿Podría haber algún tema inconveniente que no quiera que se mencione? No podía leer nada en la expresión de Margaret. No había señales de nada inusual. Esperen nuestra boda. Estoy segura de que será un día maravilloso también para la madre de Margaret. Les avisaremos una vez que se hayan decidido los detalles. En otras palabras, tienen la intención de decidir todo según los deseos de la familia de James. Me pregunto qué piensa Margaret sobre todo esto. Intenté ver su rostro, pero estaba oculto detrás de su cabello y no pude verla bien. Más tarde, me arrepentiría de no haber hecho tiempo para hablar con ella directamente. Aunque hubiera tenido que... Unos días después, llegó una carta de Margaret y James. Era un aviso sobre la celebración de una cena para que ambas familias se conocieran antes de la boda. Era mi día libre, así que tenía algo de flexibilidad en mi horario. Si planeaban tener la cena ese día, podría hacer arreglos para asistir y eso estaría bien. Pero pensé que al menos podrían haberme consultado antes de decidir una fecha. Suprimiendo mi inquietud persistente, intenté contactar a Margaret para confirmar los detalles. Quería preguntar sobre el código de vestimenta, si debería llevar regalos y otras cosas pequeñas. Debe haber estado ocupada últimamente, ya que no me había llamado ni una sola vez. Cuando llamé, finalmente contestó en el 10º timbre, pero la voz de Margaret era tan suave que apenas podía oírla. Aparentemente, estaba en el trabajo y no podía hablar por teléfono. Dijo que llamaría de vuelta. Sintiéndome mal por interrumpir su trabajo, colgué rápidamente. Pero después de eso, no hubo ninguna llamada de regreso de Margaret. En su lugar, de manera bastante extraña, llamó James. Nancy, ¿recibiste la invitación para la cena? Sí, llegó anteayer. Intenté llamar a Margaret para hablar sobre el código de vestimenta, regalos para la familia de James y demás, pero... Esa chica. No hay necesidad de tanto esfuerzo. Solo ven cómo lo harías normalmente. Eso es lo único que importa. Con eso, la llamada terminó. Margaret parece estar ocupada y todavía no he sabido nada de ella. James sigue repitiendo las mismas cosas educadas e inofensivas como no te preocupes, solo ven cómo lo harías normalmente. Al final, el día de la cena, llevé una blusa sencilla y pantalones y traje una famosa marca de galletas como regalo. Consideré llevar algo de mi vino casero, pero pensé que podrían sorprenderse al recibir vino de alguien que estaban conociendo por primera vez, así que decidí guardar el regalo de vino para otra ocasión. Cuando entré en la sala donde se celebraba la cena, todos excepto yo ya estaban sentados. Frente a Margaret estaba James y junto a él estaban las personas que parecían ser sus padres. Mucho gusto, soy Sharon, la madre de James. Estoy tan feliz de finalmente conocerte. A primera vista, su atuendo parecía sencillo, pero cada pieza que llevaba era de alta calidad. Más que nada, su aura era diferente. Su porte digno y presencia impecable me recordaban extrañamente a James. Mucho gusto. Bueno, sabes, siempre he querido una hija. Estoy tan contenta de que Margaret se una a nosotros. Escuché que solo tenía una madre, así que me preguntaba qué tipo de chica era, pero ahora me siento aliviada. ¿Es realmente el momento para decir tales cosas? Todo lo que dice es irritante de escuchar. Bueno, estamos planeando tener la boda pronto y los preparativos están en marcha. Seguro será el día perfecto para celebrar el comienzo de su vida juntos. Esperamos con ansias. Sharon parece no poder contener su emoción. Su esposo solo se ríe con un jaja ocasional, bebiendo algo de alcohol,
pero no parece hacer mucho más. Oh, y sobre el regalo de bodas, olvidémonos de ese tipo de cosas. De repente, sacando el tema del dinero, no sabía cómo responder cuando Sharon continuó, ¿un regalo de bodas? Oh, vaya, ¿estás diciendo que no los dejarás casarse sin un regalo? No puedo creer que todavía haya familias así hoy en día. Entonces, ¿cuánto quieres? Sentí que Sharon me estaba mirando con furia. No, ni siquiera había considerado un regalo de bodas. Seguiremos sus deseos en ese asunto. Ella se cubre la boca con un pañuelo, pero no puede ocultar su risa vulgar. Y tendrán que darnos un hijo eventualmente, ¿sabes? Su comentario anticuado me hizo estremecer. Desde esa cena desagradable, mi deseo de evitar ver a James y sus padres solo ha crecido cada día. 2 semanas después de la cena, recibí un mensaje de James. Nos casamos hoy. Quería escuchar la noticia directamente de mi hija, pero parece que Margaret ha dejado su trabajo para ayudar en el Hotel García. Debe estar ocupada con su entrenamiento como gerente de hotel. Aún así, no tenía idea de que los propietarios de la familia de James, que dirigen varios hoteles en esta área como un grupo hotelero, fueran tan arrogantes. Asistiré a la boda porque quiero ver a Margaret en todo su esplendor, pero después de eso, preferiría mantener mi distancia de ellos. Incluso después de nuestra primera reunión, todavía no pude comunicarme con Margaret por teléfono. Solo envía unos pocos mensajes tarde en la noche. No importa lo que pregunte, todo lo que dice es he estado demasiado ocupada para contactarte. Lo siento. Sus respuestas cortas, como telegramas, solo aumentan mi ansiedad. Logré averiguar la fecha y ubicación de la ceremonia, pero no sé nada más. Para alguien que está a punto de casarse, no siento ninguna aura de felicidad en ella en absoluto. ¿Puede la boda realmente ir bien así? Aunt Margaret siempre ha sido algo sencilla, pensé que podría mostrar un destello de emoción o anhelo en su rostro por el día de su boda. Llegó el día de la boda. Con mi inquietud aún persistente, asistí a la boda de Margaret y James e intenté encontrar mi asiento, pero no pude encontrarlo por ninguna parte. Mientras estaba desconcertada por esto, la ceremonia comenzó. Mientras me apresuraba hacia el área de asientos familiares, Sharon se acercó a mí. Tú, pobre mujer, solo puedes quedarte de pie y mirar. Fue tan repentino que no pude comprender lo que estaba sucediendo. Nunca dije que pudieras sentarte y pensar que intentarías sentarte en la sección familiar. Me mira con una expresión de total incredulidad. Las personas a nuestro alrededor no intentan detener el comportamiento de Sharon, solo observan. Algunos incluso tienen el descaro de apuntar sus cámaras hacia mí, como si dijeran oh, algo interesante está sucediendo. Parecen deleitarse en la desgracia de los demás. Nunca pensé que me sometería a este tipo de trato a mi edad. Es como si anticiparan mi confusión y planearan todo esto. Los otros invitados que siguen mirándome de reojo para ver mi reacción llevan corbatas o pañuelos a juego. Tienen el logo del grupo hotelero García, así que deben ser colegas de Sharon y James. También noto a personas que parecen estar conectadas con el Hotel García intercambiando bebidas mientras me observan. Mirando más de cerca, me doy cuenta de que es vino de mi propia bodega. El momento en que vi eso, sentí que algo se rompía dentro de mí. Tal vez notando mi reacción, Margaret se levantó graciosamente. Mientras se levantaba del escenario, su postura era digna y hermosa, y me encontré cautivada por mi propia hija. Mamá, vámonos a casa. Margaret se acercó a mí y llamó. Me levanté para unirme a ella. Sí. Di un paso adelante desde donde estaba de pie, dirigiéndome hacia el escenario. Pensé que vi a James mirar en nuestra dirección por un momento, pero ya no me importaba. Solo había un lugar al que necesitaba ir. Agarré una botella de vino del bar de bebidas junto al escenario. La esquina del bar de bebidas. Estaba preparada para los invitados. Además de vino, había cerveza y jugos de frutas especiales.
Margaret le indicó a un miembro del personal cercano y les pidió que trajeran un gran contenedor. Solo había una cosa que tenía que hacer. Tomé los vinos alineados en el bar de bebidas uno por uno y los trasladé al contenedor cercano que el personal había traído. Luego pedí al personal del lugar que llevara todo el contenedor afuera. ¿Qué estás haciendo? No permitiré que hagas lo que te plazca. ¿La madre de Margaret quiere tanto el alcohol? Oh, ya veo, así es como es. Si no puedes arreglártela sin beber alcohol barato, entonces, por todos los medios, tómalo. Saqué un papel y un cheque de mi bolso. No puedo dejar este vino con personas como ustedes que no entienden su valor y no lo aprecian. Llené el cheque que tenía en mi bolso con el precio regular del vino. Puse mi corazón en hacer esto para... Lamento mucho que estuviera completamente fuera de lugar. ¿Qué significa esto? ¿Una persona pobre escribiendo un cheque? No me hagas reír. Y eso de poner tu corazón en hacerlo, no he oído nada al respecto. James estaba fuera de sí, haciendo una escena lamentable, mientras Sharon me miraba furiosamente desde la sección familiar, agitando su pañuelo. Pero ya no tenía nada que temer. Como la madre que dio a luz a este vino, simplemente no puedo dejarlo con personas que no entienden su valor. Es demasiado doloroso de ver, así que lo compraré de vuelta. ¿Madre que dio a luz a él? ¿De qué estás hablando? El momento en que Sharon dejó de agitar el pañuelo en su estado frenético, hablé sin dudarlo ni un momento. Soy la que elaboró este vino. Como enóloga, es como mi propio hijo al que he puesto mi corazón y alma para criar. No puedo quedarme de brazos cruzados viendo cómo lo tratan tan terriblemente. Y como madre de Margaret, no puedo soportar esta humillación más. Estás mintiendo, ¿verdad? ¿Ese vino no es de la bodega que siempre usamos en el hotel? Pensé que el enólogo era un anciano. Estoy trabajando como la enóloga de la próxima generación. Es una pena que digas que no tienes interés en tus socios comerciales. El vino que tenía en mis manos era el que había traído como regalo para esta boda. Era una cosecha especial de una vez en una década. Era un vino que había creado con el único deseo de hacer algo digno de celebrar la boda de mi amada hija algún día. Era una de las botellas que había elaborado con una etiqueta premium y un número de serie, no disponible en tiendas o bares regulares. Los invitados que parecían saber que había sido hecho con una etiqueta premium comenzaron a murmurar. Aparentemente, entre los entusiastas del vino, el vino que había elaborado pensando en la boda de Margaret era conocido como el vino fantasma. Había algunas personas incluso en este lugar que genuinamente querían saborear ese vino. Sin embargo, lamento decir que, como enóloga que dio a luz a este vino y como madre, tengo convicciones que no puedo comprometer. Nancy, por favor cálmate un poco. ¿Qué quieres decir con cálmate? Quiero decir, sabes que hay muchos invitados mirando. Por ahora, solo cálmate y toma asiento. Después de decirme que tomara asiento, tal vez al darse cuenta de que no tenía uno, comenzó a susurrar algo a un miembro del personal cercano. Pude escucharlo claramente desde donde estaba de pie, instruyéndoles que agregaran una silla a la sección familiar. No pude quedarme en silencio por más tiempo. Me gustaría saber, ¿por qué celebraste esta boda? Pregunté, mirando a James directamente a los ojos. Bueno, ya sabes, una boda es para anunciar tu matrimonio a todos los que vinieron y luego expresar tu gratitud a tus padres, como, nos casamos. Gracias por todo hasta ahora. Oh, qué maravilloso. Estoy tan contenta de que mi hijo haya crecido para ser un hombre tan amable. Sharon estaba expresando su alegría sin ningún respeto por las personas a su alrededor. Ahora entiendo lo que quieres decir. Al escuchar eso, James me miró con una expresión de alivio y tomó el micrófono. Me alegra que la madre de Margaret entienda ahora. Por favor, tomen asiento. Tenemos el resto de la ceremonia por delante. James me instó a sentarme como si nada hubiera pasado.
No podía comprender qué tipo de valor se necesitaría para decirme que me callara y participara en la ceremonia. En ese momento, Margaret se levantó. No puedo seguir de pie. Estaba mirando directamente a James. James suplica a Margaret como buscando su ayuda. Oye, Margaret, Nancy parece estar un poco alterada, así que podrías decirle algo también. Si esto continúa, será una inconveniencia para los invitados. Mientras James mira a la sección de invitados mientras dice esto, Margaret declara con una voz firme, he decidido que no puedo compartir mi vida contigo. Además, ni siquiera estamos casados todavía. Pido disculpas a todos los presentes. Con eso, la sección de invitados comienza a murmurar. Bueno, claro que lo haría. Anunciar que ni siquiera están casados todavía en una ceremonia de boda, una celebración de su nuevo comienzo. Sin embargo, Margaret se lleva con una postura digna, como si no pudiera escuchar los murmullos y susurros, como si dijera que no tiene dudas sobre lo que ha hecho. Margaret se vuelve hacia James y comienza a hablar, imperturbable por las reacciones a su alrededor. Margaret continúa, y esto servirá como evidencia de las reglas de vida en el dormitorio. Las fotos enviadas a los invitados y a mí son impresiones etiquetadas como contrato de dormitorio. Estoy abrumada por el contenido que se lee como reglamentos escolares. Detalla reglas minuciosas de la vida diaria, sanciones, como pasar los días libres y demás. Cuando me mostraste el hotel, pensé que algo estaba mal con el comportamiento de los empleados. Nunca imaginé que era por estas reglas, sin embargo. Al revisar las fotos que Margaret envió, veo lemas de la empresa y regulaciones que son impensables en estos días. Recogen teléfonos inteligentes durante las horas de trabajo, computadoras y teléfonos inteligentes en el dormitorio requieren permiso, uso de redes sociales prohibido y demás. Incluso los estudiantes de secundaria hoy en día no podrían soportar esto. En otras palabras, te aseguras de que las verdades inconvenientes no salgan al público. De hecho, has estado manipulando los libros a tu antojo, así que no puedes hablar para salirte con la tuya. No, es un malentendido. Es realmente su malentendido. En eso, Margaret lo corta con una mirada que dice que no puede soportar escuchar y coloca accesorios como collares y broches, así como su bolso, frente a James. Pensé que las reseñas en línea del Hotel García eran demasiado buenas para ser verdad, pero pensar que es porque has estado silenciando a tus empleados. Intentar aumentar las ventas mediante una manipulación tan deshonesta es despreciable. No, solo. Escúchame. Escuchemos esto primero, ¿de acuerdo? Margaret reproduce una aplicación de grabación en su teléfono inteligente. ¿No puedes ni siquiera hacer algo así? ¿Qué te pasa? Podría enviarte de regreso a casa de tus padres. Estabas usando tu teléfono inteligente sin permiso en medio de la noche, ¿verdad? Si no puedes concentrarte en tu trabajo, ¿vas a renunciar? Pero si dejas este hotel, no podrás encontrar trabajo en ningún otro lugar con tus habilidades. La intimidación y el regaño de Sharon y James continúan. Oye, ¿puedo descontar el sueldo de esta chica? En lugar de pagarle a una persona inútil como ella, sería mucho más significativo agregarlo a la asignación de James. Oh, por supuesto, deja que James compre lo que quiera. Estoy harta de siquiera mirar la cara de esta camarera. Los gritos de Sharon y James continúan. ¿Qué harás si más personas se enteran de esto? Sharon y James quedaron sin habla, congelados en su lugar. James luego nos mira con una expresión que parece suplicar misericordia. Sin embargo, considerando todo lo que ha sucedido, no podemos permitirnos ser indulgentes con él. Oye, cuando nos conocimos por primera vez, hubo un momento en que me diste regalos como accesorios, ¿recuerdas? ¿Por qué me diste esos regalos? Bueno, ya ves, estaba desesperado por captar la atención de Margaret. Entonces, ¿recuerdas haber dicho esto? Ella saca una billetera, un collar y un broche de su bolsa,
claramente artículos de alta gama a simple vista, y los colocas sobre la mesa antes de preguntar, estoy bastante segura de que dijiste, con solo un pequeño esfuerzo de mi parte, comprar algo así es pan comido, ¿verdad? En un instante, el color desaparece del rostro de James. ¿Qué? No puede ser. Eso debe haber sido, obviamente era una broma. Ojalá hubiera sido una broma también, pero no lo era, ¿verdad? Margaret maneja su teléfono inteligente y envía imágenes a los teléfonos inteligentes de los invitados. Usaste este dinero para comprarme regalos, ¿verdad? Los libros de este periodo parecen sospechosos. ¿Sospechosos? Eso debe ser tu imaginación. Parece que has estado falsificando los libros bastante, no solo durante este periodo. Me di cuenta después de empezar a salir contigo y fui obligada a trabajar bajo el pretexto de entrenamiento como gerente de hotel. James y Sharon palidecieron. Pensé, vaya, están llevando unos libros bastante descuidados. Y luego lanzaste una estrategia de regalos para ganarme como tu futura esposa. Incluso desde lejos, es evidente que el color está desapareciendo gradualmente de sus rostros. Debe ser algo serio. Oye, ¿qué representan estos números? Margaret sostiene un libro de contabilidad justo frente a James. ¿Qué es esto? ¿Y por qué Margaret tiene este cuaderno? Es el libro de cálculo. Insististe en hacerlo en papel y escribir todo a mano en un cuaderno, ¿recuerdas? Pasé las páginas del cuaderno en mis manos y me detuve en una página determinada. ¿Quién fue el que me presionó diciendo, para convertirte en gerente de hotel en el futuro, necesitas ser capaz de leer 1 o 2 libros? No, eso no fue lo que quise decir con eso. Sharon trata de excusarse con una voz notablemente aguda. En otras palabras, Sharon debió haber sabido sobre la malversación y los gastos extravagantes de James también. Esto, no hay forma de hablar para salir de esto. No puede ser. El cuaderno contenía registros detallados del flujo de dinero. Las cantidades aquí y allá no coinciden, y el tamaño de estas cantidades no es normal. Mira, solo necesitas anotar estas cosas aproximadamente. Una cifra aproximada está bien. Margaret no entiende ese equilibrio, así que intenta hacerlo demasiado meticulosamente y falla. James me habla con una actitud sábelotodo. Para que sepas, solía trabajar en contabilidad, así que no puedo hacer la vista gorda ante estos flujos de dinero. Si paso por alto estas pequeñas discrepancias, volverán para morderme. Más tarde. Empujé el cuaderno de regreso a James. No puedes juzgar nuestro hotel basándote únicamente en el cuaderno de contabilidad de una empresa cualquiera. ¿Qué? ¿Hablas en serio? Incluso James, tan audaz como es, parecía darse cuenta de que no podía continuar esta conversación más. Finalmente cerró la boca. Falsificar dinero, usarlo para entretenimiento, desperdiciarlo, es absolutamente imperdonable. Por eso, cuando me dijiste que emitiera una licencia de matrimonio, en realidad la rompí y la tiré. ¿Qué? No importa cuán excelente sea alguien, no importa cuán distinguido sea su origen familiar, no quiero convertirme en familia con alguien que falsifica dinero y hace que los demás se sientan desconfiados e incómodos. Margaret dijo todo esto de un tirón y luego abandonó el lugar. Esa es mi hija, tiene una fuerza interior. Alarmado por esto, el rostro de Marta se desplomó. Pero, ¿qué se supone que haga? ¿A dónde iré? Eso ya no es nuestro problema, dije, sintiendo un peso levantarse de mis hombros. Jake, necesitamos hablar. A solas. Mientras dejábamos a Marta sollozando en el sofá, Jake y yo nos retiramos a la cocina. El aire entre nosotros estaba cargado de palabras no dichas y dolor persistente. Emma, comenzó Jake, su voz cargada de emoción. He sido un tonto. ¿Puedes perdonarme alguna vez? Lo mire, realmente lo mire, por primera vez en meses. Vi al hombre del que me enamoré,
pero también vi al hijo débil que había permitido que su madre se interpusiera entre nosotros. No lo sé, Jack, dije con honestidad. Te amo, pero no sé si el amor es suficiente ya. Tenemos mucho que resolver. Jack asintió, lágrimas en sus ojos. Lo entiendo. Lo que sea necesario, Emma. Quiero arreglar esto. Mientras estábamos allí, en nuestra cocina, el sonido de los sollozos de Marta llegaba desde la sala de estar. Me di cuenta de que esto era solo el comienzo. Teníamos un largo y difícil camino por delante, enfrentando las consecuencias de las acciones de Marta, reconstruyendo la confianza y averiguando si nuestro matrimonio podría sobrevivir a esta prueba final. Pero por primera vez en meses, sentí un destello de esperanza. Lo que fuera que sucediera a continuación, sabía que tenía la fuerza para enfrentarlo de frente. Un año después, estaba en mi nuevo apartamento, rodeada de cajas y la promesa de un nuevo comienzo. El divorcio se había finalizado 3 meses antes y finalmente estaba lista para cerrar este capítulo de mi vida. Mi teléfono zumbó con un mensaje de mi jefe: felicitaciones por el ascenso, Emma. No puedo esperar a ver lo que harás como nuestra nueva directora de marketing. Sonreí, una sensación de orgullo se apoderó de mí. Esto era lo que había estado trabajando todo el tiempo, reconocimiento por mis habilidades y dedicación, no juicio por mi ambición. Mientras desempacaba, encontré una foto de Jack y yo en tiempos más felices. Un dolor de tristeza me golpeó, pero rápidamente fue reemplazado por una sensación de paz. Habíamos intentado resolver las cosas después de la confesión de Marta, pero la confianza estaba demasiado rota. Al final, ambos nos dimos cuenta de que a veces el amor no es suficiente. El timbre de la puerta sonó, sacándome de mi ensimismamiento. Abrí la puerta para encontrar a Marta parada allí, luciendo más vieja y más apagada de lo que recordaba. Emma, dijo suavemente. Espero no estar interrumpiendo. Yo, quería disculparme de nuevo y darte esto. Me entregó un sobre. Dentro había un cheque por una cantidad sustancial, mucho más de lo que ella había intentado sacarnos. Es todo lo que tengo, explicó Marta, su voz temblorosa. Vendí la casa, mis joyas. Quiero enmendar lo que hice a ti y a Jack. Mira el cheque, una tormenta de emociones recorriendo mi interior. Emma, por favor, interrumpió. Sé que no arregla nada, pero espero que te ayude a empezar tu nueva vida. Ahora lo veo. Mientras miraba a esta mujer que me había causado tanto dolor, sentí que la última de mi ira se desvanecía. Gracias, Marta, pero no necesito esto. Ya he empezado mi nueva vida. Le devolví el cheque. Úsalo para empezar de nuevo. Aprende de esto y sé mejor. Los ojos de Marta se llenaron de lágrimas. Eres una mujer notable, Emma. Siento no haberlo visto antes. Después de que ella se fue, me senté en mi nuevo sofá, procesando lo que acababa de suceder. Mi teléfono zumbó de nuevo, un mensaje de Jack esta vez. Me enteré de tu ascenso. Felicitaciones, Em. Siempre fuiste la fuerte. Sonreí tristemente, escribiendo un simple gracias. Al enviar el mensaje, me di cuenta de que esto realmente era el fin de una era. Jack y Marta siempre serían parte de mi pasado, pero ya no tenían el poder de dar forma a mi futuro. Caminé hacia la ventana, mirando el horizonte de la ciudad. Mi nueva vida se extendía ante mí, llena de posibilidades. No más comprometer mis sueños, no más atenuar mi luz para hacer sentir cómodos a otros. Era libre de ser yo misma sin disculpas. Mientras el sol se ponía, pintando el cielo con brillantes naranjas y rosas, sentí una sensación de emoción creciente dentro de mí. Mañana era un nuevo día, el primer día del resto de mi vida, y estaba lista para enfrentarlo de frente, más fuerte y más sabia que nunca antes. Pensé en todas las mujeres que enfrentaban luchas similares, divididas entre obligaciones familiares y ambiciones personales, luchando por ser escuchadas y valoradas.
Esperaba que mi historia pudiera inspirarlas a defenderse, a exigir el respeto y el amor que se merecen. En ese momento, me hice una promesa. Usaría mi nueva posición no solo para avanzar en mi carrera, sino para orientar a otras mujeres, ayudarlas a encontrar sus voces y perseguir sus sueños. Mi viaje había sido difícil, pero me había enseñado lecciones invaluables sobre la resiliencia, el autoestima y el poder de mantenerse fiel a uno mismo. A medida que caía la noche, levanté una copa hacia mi reflejo en la ventana. Por los nuevos comienzos, brindé. Por la fuerza, el crecimiento y nunca conformarse con menos de lo que mereces. El futuro era brillante, y por primera vez en años, me sentí verdaderamente, genuinamente feliz. Cualesquiera que fueran los desafíos que me esperaban, sabía que tenía la fuerza para enfrentarlos. Después de todo, yo era Emma, resiliente, ambiciosa y finalmente, gloriosamente libre. Cualesquiera que fueran los desafíos que me esperaban. Después de todo, yo era Emma, resiliente, ambiciosa y finalmente, gloriosamente libre. Cualesquiera que fueran los desafíos que me esperaban. Después de todo, yo era Emma, resiliente, ambiciosa y finalmente, gloriosamente libre. Cualesquiera que fueran los desafíos que me esperaban. Gloriosamente libre. Cualesquiera que fueran los desafíos que me esperaban. Cualesquiera que fueran los desafíos que me esperaban. Mi nombre es Sarah, y he sido dentista por más de 2 décadas. Es una carrera que amo, pero el camino para llegar aquí no fue fácil. Mientras estoy sentada en mi oficina, mirando el diploma enmarcado en la pared, no puedo evitar reflexionar sobre el tumultuoso viaje que me llevó a este punto. Crecí en un hogar donde siempre me sentí como la segunda opción. Mis padres, Jack y Linda, nunca intentaron ocultar su preferencia por mi hermana menor, Emily. Ella nació cuando yo tenía 10 años, y desde ese momento fue claro quién era la hija favorita. Cuando llegó el momento de ir a la universidad, sabía que quería estudiar odontología. Había sido mi sueño desde que era una niña pequeña, fascinada por cómo mi dentista pediátrico podía hacer que incluso los procedimientos más aterradores parecieran mágicos. Mamá, papá, me han aceptado en el programa de odontología de la Universidad Estatal, anuncié una noche durante la cena, apenas capaz de contener mi emoción. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mi padre carraspeó. Eso es bueno, Sarah, pero sabes que no podemos permitirnos eso. Estamos ahorrando para el futuro de Emily. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. Pero he trabajado tan duro. Mis calificaciones son perfectas, balbuceé. Te equivocaste, intervino mi madre, con una voz fría. Siempre hemos sido claros sobre nuestras prioridades. Emily tiene un futuro brillante por delante. Tú, bueno, encontrarás algo adecuado, estoy segura. Corrí de la mesa, con lágrimas corriendo por mi rostro. Al día siguiente, visité a mis abuelos, Robert y Margaret. Siempre habían sido más amables conmigo, más comprensivos. Cuando les conté lo que había pasado, el rostro de mi abuelo se puso rojo de ira. Esos tontos, murmuró. No te preocupes, Sarah. Nos aseguraremos de que vayas a esa universidad.
Fieles a su palabra, mis abuelos reunieron hasta el último centavo para ayudarme con la matrícula. Trabajé en varios empleos, estudié más duro que nunca y finalmente me gradué como la mejor de mi clase. Durante mi último año de la escuela de odontología, conocí a Tom. Era encantador, guapo y parecía preocuparse genuinamente por mí. Nos casamos poco después de graduarnos, a pesar de las objeciones de mis padres. «Estás cometiendo un error», me susurró mi madre durante la recepción. «Él no es lo suficientemente bueno para esta familia». La ignoré, convencida de que, por una vez en mi vida, había tomado la decisión correcta. Qué equivocada estaba. Los primeros años fueron buenos. Tuvimos 2 hermosos hijos, Max y Lily, y comencé a construir mi práctica dental. Pero con el tiempo, Tom cambió. El hombre encantador del que me había enamorado desapareció, reemplazado por alguien que apenas reconocía. Empezó con la bebida. Una cerveza o 2 después del trabajo se convirtieron en un paquete de 6, luego en una botella de whisky. Llegaba tarde a casa, apestando a alcohol, buscando peleas por cualquier cosa. Lo soporté durante años, esperando que volviera a ser el hombre con el que me había casado. Pero una noche, mientras lo veía casi dejar caer a nuestra hija pequeña en un estupor alcohólico, supe que había terminado. El divorcio fue complicado, pero al final obtuve la custodia de los niños y mantuve mi práctica. El día que les conté a mis padres sobre el divorcio, esperé ingenuamente recibir algo de apoyo. En cambio, me encontré con una fría decepción y culpas. «Seguro que estás exagerando», dijo mi madre, con su voz cargada de desdén. «Tom siempre pareció un buen hombre. Probablemente lo empujaste a beber con tus quejas». Esa fue la gota que colmó el vaso. Reuní a mis hijos y me fui, jurando no volver a buscar su aprobación. Mientras tanto, la vida de mi hermana Emily parecía perfecta. Se había convertido en psicóloga, se casó con un exitoso hombre de negocios llamado David y tuvo 2 hijos. Mis padres nunca perdían la oportunidad de recordarme lo bien que le iba. Emily acaba de comprar una nueva casa en ese vecindario elegante, mencionaba casualmente mi madre durante nuestras cada vez más raras llamadas telefónicas. Su práctica está despegando. Es tan agradable tener una hija de la que estar orgullosos. Pasaron los años y construí una exitosa práctica dental. Me iba bien financieramente, incluso pude comprar un buen apartamento en una buena zona de la ciudad. Irónicamente, hubo momentos en que mis padres me llamaban, pidiendo dinero. «Sarah, tu padre y yo estamos un poco cortos este mes. Esperábamos que pudieras ayudar», decía mi madre, con un tono dulcemente azucarado. A pesar de todo, siempre les enviaba lo que necesitaban. Parte de mí esperaba que, al ser generosa, finalmente vieran mi valor. Pero su actitud nunca cambió. Un día, recibí una llamada de Emily. Nuestros padres habían fallecido repentinamente en un accidente de coche. Estaba devastada, no solo por su pérdida, sino por darme cuenta de que nunca tendríamos la oportunidad de reconciliarnos. «Estoy en las Maldivas con David», dijo Emily, su voz crepitando a través de la línea internacional. «¿Podrías encargarte de los arreglos del funeral? Trataremos de regresar lo antes posible». Así que ahí estaba, planeando el funeral de mis padres mientras mi hermana descansaba en una playa al otro lado del mundo. Me entregué a la tarea, decidida a darles un hermoso adiós a pesar de nuestra complicada relación. El día del funeral llegó, y Emily finalmente apareció, bronceada y aparentemente despreocupada. Justo después del funeral, un abogado se acercó a nosotras. «Necesitamos discutir el testamento». No había pensado en el testamento. Seguramente, a pesar de todo, mis padres no me olvidarían completamente. Pero mientras el abogado leía los detalles, quedó claro que eso era exactamente lo que habían hecho. Todo, la casa, los ahorros, incluso los objetos familiares, se lo habían dejado a Emily. No hubo ni siquiera una mención de mi nombre. Mientras conducía a casa ese día, tomé una decisión.
Ya no buscaría la aprobación de personas que nunca me la darían. Tenía a mis hijos, mi carrera y mi propia vida. Era hora de vivirla en mis propios términos. Después del funeral, mi relación con Emily se volvió aún más distante. Rara vez hablábamos, salvo por los saludos obligatorios en las fiestas y los deseos de cumpleaños a través de Skype. Veía a mis sobrinos, Tommy y Jake, durante estas llamadas, pero apenas era suficiente para formar una verdadera relación con ellos. Por lo que podía ver, los niños estaban creciendo para ser bastante difíciles de manejar. Durante una videollamada memorable, vi como Tommy, de 6 años, tuvo una rabieta porque Emily no le compraba una nueva tableta. «Pero la quiero ahora», gritó, con el rostro rojo de ira. Emily simplemente sonrió con indulgencia. «Ahora, cariño, no siempre podemos obtener lo que queremos de inmediato. Hablaremos de ello más tarde, ¿de acuerdo?». No pude evitar intervenir. «Emily, ¿no crees que deberías ser un poco más firme con él? Ese comportamiento no es adecuado para su edad». El rostro de mi hermana se endureció. «Soy psicóloga, Sarah. Creo que sé cómo criar a mis hijos sin causarles traumas infantiles. Necesitan sentirse libres de expresarse. Con los años, mis propios hijos crecieron y se fueron de casa para comenzar sus propias vidas. Max se convirtió en un exitoso ingeniero de software, mientras que Lily siguió mis pasos y fue a la escuela de odontología. Estaba inmensamente orgullosa de ambos. Con los niños fuera de casa, comencé a disfrutar de la tranquila vida de una madre con el nido vacío. Adopté un gato, el señor Bigotes, quien rápidamente se convirtió en mi compañero constante. Mis días transcurrían en una cómoda rutina de trabajo, hogar y cenas ocasionales con amigos. Entonces, una lluviosa tarde de martes, mi pacífica vida se vio interrumpida por unos frenéticos golpes en la puerta. La abrí para encontrar a Emily de pie allí, con el rímel corriendo por su rostro, con Tommy y Jake a su lado. «Sarah», sollozó, «necesito tu ayuda. David y yo tuvimos una gran pelea, y solo necesito un lugar donde quedarme por un tiempo». Vacilé por un momento, recordando todos los años de dolor y negligencia, pero mirando el rostro cubierto de lágrimas de mi hermana y las expresiones confusas de mis sobrinos, supe que no podía rechazarlos. «Entra», dije, apartándome para dejarles entrar. Mientras entraban en mi apartamento, eché un primer vistazo real a Tommy y Jake en años. Tommy, que ahora tenía 9, tenía una expresión hosca, mientras que Jake, de 6, estaba rebotando por las paredes, tocando todo a su paso. «Jake, cariño, por favor no toques eso», dije suavemente mientras él alcanzaba un jarrón antiguo. Me ignoró por completo, tirando el jarrón al suelo, donde se rompió en 1000 pedazos. Emily apenas reaccionó. «Oh, los niños son niños», dijo con una débil risa. «Lo reemplazaremos, ¿verdad, Jake?». Jake simplemente se encogió de hombros y pasó al siguiente objeto frágil. Respiré hondo, recordándome a mí misma que eran invitados en mi casa y que esto solo sería temporal. Pero a medida que los días se convirtieron en semanas, quedó claro que Emily no tenía la intención de irse en el corto plazo. Mi apartamento, antes ordenado, descendió al caos. Juguetes y ropa estaban esparcidos por todas partes, las paredes estaban cubiertas de dibujos de crayón, y el ruido constante me estaba volviendo loca. Una tarde particularmente difícil, regresé a casa después de un largo día en la oficina dental para encontrar mi sala de estar en completo desorden. El suelo estaba cubierto de juguetes, bocadillos triturados y lo que parecía ser el relleno de uno de mis cojines decorativos. En el centro de todo estaban Tommy y Jake, alegremente involucrados en lo que parecía ser una pelea de comida, usando mi vajilla fina como munición. «Niños», exclamé, con el shock y la frustración evidentes en mi voz. Apenas me miraron y continuaron con su juego ruidoso sin perder el ritmo. Miré frenéticamente a mi alrededor buscando a Emily, finalmente la vi descansando en el balcón, absorta en su teléfono. «Emily», llamé,
tratando de mantener mi voz firme. ¿Has visto lo que están haciendo los niños? Ella levantó la vista brevemente, una expresión de leve molestia cruzó su rostro. Solo están jugando, Sarah. No seas aguafiestas. Respiré hondo, contando hasta 10 en mi cabeza antes de hablar de nuevo. Emily, están destruyendo mi casa. Esto tiene que parar. Emily puso los ojos en blanco y, a regañadientes, se levantó de su silla. Se paseó por la sala, examinando el caos con una mirada desinteresada. Está bien, chicos, ya es suficiente por ahora. ¿Por qué no ven algo de televisión? Los niños vitorearon y corrieron hacia la habitación de invitados, dejando el desorden atrás. Miré a mi hermana con incredulidad. ¿Eso es todo? ¿No los vas a hacer recoger? Oh, relájate, dijo Emily con desdén. Me encargaré de eso más tarde. Siempre eres tan rígida, Sarah. No es bueno para tu presión arterial. A medida que pasaban los días, me encontraba cada vez más estresada. El ruido constante, el desorden, la falta de respeto por mi hogar y mis reglas, todo estaba cobrándome factura. Incluso el señor Bigotes, mi gato normalmente afectuoso, había comenzado a esconderse bajo mi cama la mayor parte del tiempo, solo salía para comer y usar su caja de arena. Una noche, mientras preparaba la cena, una tarea que de alguna manera había recaído exclusivamente sobre mí a pesar de que Emily y los niños eran mis huéspedes, alguien llamó a la puerta. La abrí para encontrar a la señora Johnson, mi anciana vecina del piso de abajo, con una expresión severa en el rostro. Doctora Sarah, comenzó, su voz apenas conteniendo su enojo. Siempre te he considerado una vecina ejemplar, pero estas últimas semanas han sido insoportables. El ruido de tu apartamento es constante. Puedo escuchar gritos y cosas rompiéndose a todas horas del día y de la noche. ¿Qué está ocurriendo aquí? Sentí que me sonrojaba de vergüenza. Lo siento mucho, señora Johnson. Mi hermana y sus hijos están quedándose conmigo temporalmente y temo que los chicos pueden ser un poco enérgicos. La expresión de la señora Johnson se suavizó ligeramente. Entiendo que los niños pueden ser animados, querida, pero esto va más allá de eso. Y no es solo el ruido, ¿has visto lo que han hecho en el pasillo? Me hizo señas para que la siguiera. Caminamos hasta la escalera y jadeé de horror. Las paredes estaban cubiertas de graffiti, dibujos toscos y palabras mal escritas pintadas con colores chillones. Reconocí de inmediato el estilo de Tommy. Esto es inaceptable, tartamudeé, mortificada. No tenía idea. Limpiaré esto de inmediato, señora Johnson, y prometo que no volverá a ocurrir. Espero que sea así, respondió con firmeza. De lo contrario, me temo que tendré que informar esto a la administración del edificio y a las autoridades correspondientes. Una vez que se fue, me apoyé contra la pared, abrumada por el desastre en que se había convertido mi vida. Tomando una profunda respiración, me armé de valor y marché de regreso a mi apartamento. Al abrir la puerta, me recibió el sonido de las risas de Tommy y Jack, intercaladas con el estruendo de algo más que se rompía. Chicos, dije con firmeza. Apaguen eso. Tenemos trabajo que hacer. Me ignoraron, como de costumbre. Me acerqué y apagué el televisor. Oye, protestó Tommy. Estábamos jugando. Ya no, respondí. Van a limpiar el desastre que hicieron en el pasillo. Vengan conmigo, ahora. Gruñendo y quejándose, me siguieron hasta la escalera. Les entregué cepillos y un balde de agua con jabón. Empiecen a limpiar, les ordené. Me miraron incrédulos. Pero mamá dijo que no tenemos que hacer tareas, balbuceó Tommy. Tu mamá no está aquí ahora, dije, con la paciencia al límite. Y en mi casa, limpiamos nuestros desastres. Pasaron el trapo por las paredes a regañadientes, más interesados en salpicarse el uno al otro que en limpiar realmente.
Estaba a punto de intervenir cuando escuché pasos en las escaleras. Para mi sorpresa, era Mark, el hijo de la señora Johnson, con su uniforme de policía, probablemente acababa de salir de turno. ¿Todo bien por aquí, doctora Sarah?, preguntó, mirando a los niños con desconfianza. Aprovechando la oportunidad, le expliqué la situación. El rostro de Mark se endureció mientras se dirigía a Tommy y Jack. Escuchen, chicos, dijo con severidad. El vandalismo es una ofensa grave. Si no limpian esto adecuadamente, tendremos serios problemas. ¿Entendido? Los ojos de los niños se abrieron de miedo. Asintieron con vigor y comenzaron a fregar las paredes con nuevo entusiasmo. Estaba supervisando su progreso cuando escuché el sonido del ascensor. Emily salió, recién llegada de un viaje al salón de belleza, con el cabello y las uñas impecables. Su mandíbula cayó cuando vio la escena ante ella. ¿Qué diablos está pasando aquí?, gritó. Le expliqué la situación con calma, pero Emily no estaba dispuesta a aceptar nada. ¿Cómo te atreves a obligar a mis hijos a hacer trabajos forzados?, gritó. Esto es un castigo cruel e inusual. Cruel, respondí, finalmente perdiendo la paciencia. Cruel es dejar que destruyan la propiedad de los demás sin consecuencias. Emily tomó las manos de los niños. Vámonos. No permitiré que los sometas a este abuso. Los días siguientes fueron tensos. Emily y los niños se quedaron, pero apenas me hablaban. Empezaba a pensar que las cosas no podían empeorar. Me equivocaba. Llegué a casa del trabajo una tarde para encontrar mi apartamento inquietantemente silencioso. Hola, llamé. Un maullido débil me respondió. Seguí el sonido y encontré al señor Bigotes acurrucado en una esquina, su pelaje de un sorprendente tono azul. Dios mío, exclamé. El pobre gato estaba cubierto de pintura, desesperadamente intentando lamerla. Grité de horror y enojo, recogí al señor Bigotes y lo envolví en una toalla antes de llevarlo de urgencia al veterinario, con el corazón latiendo aceleradamente. El diagnóstico del veterinario fue sombrío. Ha ingerido una cantidad significativa de pintura, me dijo. Tendremos que mantenerlo toda la noche para tratamiento. Dejar al señor Bigotes en la clínica fue una de las cosas más difíciles que he hecho. Regresé a casa, temblando de furia. Emily estaba descansando en el sofá, desplazándose por su teléfono. Le expliqué lo que había sucedido con el señor Bigotes, exigiendo que disciplinara a los niños y ayudara a limpiar el desastre que habían hecho. Emily se encogió de hombros. Es solo un gato, Sarah. No seas tan dramática. No podía creer lo que escuchaba. ¿Solo un gato? Podría morir, Emily. Bueno, ese no es mi problema, dijo con indiferencia. Y tampoco es mi problema limpiar. Después de todo, es tu apartamento. A la mañana siguiente, llegué a mi consultorio dental más temprano de lo habitual. Mi mente estaba dando vueltas con los eventos de las últimas semanas y sabía que necesitaba llegar al fondo de la situación. Con una profunda respiración, tomé mi teléfono y marqué el número de David. David, siento molestarte, comencé, pero necesito entender lo que está pasando. ¿Por qué tú y Emily pelearon? ¿Cuándo planea regresar a casa? Hubo una larga pausa al otro lado de la línea. Luego, David soltó un pesado suspiro. Sarah, me temo que Emily no volverá. Nos estamos divorciando. La historia de David comenzó a salir a borbotones, cada revelación más impactante que la anterior. Me contó cómo Emily había dejado su práctica de psicología años atrás, negándose a trabajar o incluso a ayudar en la casa. Su hogar se había deteriorado y los niños estaban completamente fuera de control. Y luego estaban las vacaciones que se tomaba, continuó David. Se iba sola, sin mí ni los niños, usando el dinero de la herencia de tus padres. Pensé que simplemente se estaba tomando un tiempo para ella, pero... Su voz se desvaneció, y sentí un escalofrío recorrer mi columna.
¿Pero qué, David? Me engañó, Sarah. Varias veces, con diferentes hombres. Incluso. Dios, no puedo creer que esté diciendo esto, pero tuve que hacerme una prueba de ADN para confirmar que los niños eran míos. Afortunadamente, lo son. Pero después de todo eso, simplemente no pude seguir. Solicité el divorcio y le pedí que se fuera. Después de terminar la llamada con David, me quedé sentada en mi escritorio, tratando de procesar todo lo que había escuchado. La realidad me golpeó como una tonelada de ladrillos. Emily no planeaba irse en el corto plazo. Me estaba usando como un respaldo, un lugar gratuito donde quedarse mientras su vida se desmoronaba. Esa noche, confronté a Emily. Los niños estaban en la habitación de invitados, absortos en sus videojuegos como de costumbre, mientras Emily descansaba en mi sofá, desplazándose por su teléfono. Emily, tenemos que hablar, dije con firmeza, sentándome frente a ella. Hablé con David hoy. ¿Es verdad? ¿De verdad te estás divorciando? Emily se encogió de hombros con aire de indiferencia. Sí, es verdad. David y yo terminamos. Estoy cansada de él y de sus expectativas. Pero no te preocupes, hermana, tú me ayudarás, ¿verdad? Después de todo, para eso están las hermanas. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Ayudarte? Emily, has puesto mi vida patas arriba. Ni siquiera estás intentando ponerte de pie. ¿Qué pasó con tu herencia? Seguramente puedes usar eso para encontrar tu propio lugar. Ella se rió con desdén. ¿Oh, ese dinero? Se acabó, Sarah. Apenas quedaban migajas de todos modos. Sentí que la ira comenzaba a hervir dentro de mí. ¿Migajas? Emily, nuestros padres te dejaron más de $200,000. ¿Cómo pudiste gastar? Emily se encogió de hombros nuevamente, alcanzando su teléfono. La vida es cara, Sarah. No lo entenderías. En ese momento, algo dentro de mí se rompió. Años de resentimiento, semanas de frustración, todo salió a la superficie. No, tú eres la que no entiende, dije, mi voz baja y controlada. He tenido suficiente. Consigue un trabajo, empieza a disciplinar a los niños, contribuye a este hogar o vete. Tienes una semana, Emily. Una semana para demostrarme que vas en serio con cambiar las cosas. Los ojos de Emily se abrieron de par en par con sorpresa. Por primera vez desde que llegó, parecía darse cuenta de que no iba a retroceder. Unos días después de mi ultimátum a Emily, llegué a casa tras un largo día en el consultorio dental. Al acercarme a la puerta de mi apartamento, me sorprendió un silencio inusual. No había gritos, ni estruendos, ni sonidos de destrucción. Era pacífico. Cansada, entré al apartamento. Emily, llamé. No hubo respuesta. Encontré a Tommy y Jack sentados tranquilamente en el sofá, con los ojos rojos e hinchados, como si hubieran estado llorando. Mi corazón se hundió. Chicos, ¿dónde está su madre?, pregunté suavemente. Tommy me entregó en silencio un pedazo de papel con manos temblorosas. Lo desdoblé y comencé a leer. Querida Sarah, me he dado cuenta de que la maternidad simplemente no es para mí. Todavía soy joven, y quiero vivir mi vida. He conocido a alguien. Es joven, emocionante y no tiene equipaje. Nos vamos juntos de la ciudad. Siempre hablas de responsabilidad y todas esas cosas aburridas, así que aquí tienes la oportunidad de demostrar lo que predicas. Los niños son tu problema ahora. De todos modos, ya eres una solterona, así que al menos podrías ser útil y criarlos. No intentes contactarme. Para cuando leas esto, ya estaré muy lejos. Emily. Me desplomé en el sofá, con mi mente girando. ¿Cómo pudo hacer esto? ¿Cómo pudo abandonar a sus propios hijos? Con manos temblorosas, tomé mi teléfono y marqué el número de David. Cuando contestó,
apenas pude pronunciar las palabras. David, soy Sarah. Tienes que venir de inmediato. Es sobre los niños. En menos de una hora, David estaba en mi puerta. Le entregué la nota de Emily sin decir una palabra. Mientras la leía, su rostro pasó de la sorpresa, a la ira, y finalmente a una profunda tristeza. Oh, chicos, suspiró, arrodillándose para abrazar a Tommy y Jack. Lo siento mucho. Durante las siguientes horas, David y yo hablamos, tratando de resolver qué hacer. Quedaba claro que los niños necesitaban estabilidad y David estaba decidido a proporcionarles eso. Me los llevaré a casa, dijo con firmeza. Y mañana mismo solicitaré la custodia completa. Asentí, sintiendo una ola de alivio. Creo que es lo mejor. Y David, te ayudaré en todo lo que pueda. Testificaré, proporcionaré testigos de carácter, lo que necesites. Las siguientes semanas fueron un torbellino de procedimientos legales. David solicitó la custodia completa y me encontré relatando el comportamiento de Emily a jueces y trabajadores sociales con rostros severos. Al final, la decisión fue rápida. Emily, quien ni siquiera se presentó a las audiencias, fue despojada de sus derechos parentales. David obtuvo la custodia completa de Tommy y Jack. A medida que el polvo se asentaba, comencé a adaptarme a una nueva normalidad. Visitaba a David y a los niños a menudo, maravillada por los cambios en su hogar. David había contratado a una niñera a tiempo parcial para ayudar, pero también estaba haciendo un esfuerzo concertado por estar más presente en la vida de sus hijos. Un soleado sábado, aproximadamente un mes después de todo lo ocurrido, visité su casa. Me sorprendió ver a Tommy poniendo la mesa para el almuerzo, mientras que Jack ayudaba a David a preparar los sándwiches en la cocina. «Tía Sarah», gritaron ambos, corriendo a abrazarme. Los abracé con fuerza, notando lo mucho más tranquilos y felices que parecían. «Lo están haciendo muy bien», le comenté a David mientras observábamos a los niños jugar en el patio trasero después del almuerzo. «Estás haciendo un gran trabajo». Han pasado 5 años y la vida ha tomado giros inesperados. Todavía sigo practicando la odontología, encontrando satisfacción en mi trabajo y disfrutando de las tranquilas noches con el señor Bigotes, mi fiel compañero felino. Tommy, ahora de 14 años, se ha convertido en una especie de celebridad local. Su arte con grafitis, que una vez fue una fuente de frustración, ha evolucionado hasta convertirse en un talento genuino. Es un bloguero popular, mostrando su trabajo en línea e incluso ha sido destacado en las noticias. Su éxito le ha traído ingresos considerables, lo cual es inusual para alguien de su edad. Un domingo por la tarde, David y los niños me estaban visitando para nuestra cena familiar semanal. Estábamos poniéndonos al día sobre el último proyecto artístico de Tommy cuando hubo un inesperado golpe en la puerta. Para sorpresa de todos, era Emily. Entró abruptamente, con los ojos fijos en Tommy. «Escuché que estás ganando bastante dinero ahora», dijo con una voz dulcemente empalagosa. «Mamá necesita su parte». David dio un paso adelante, su rostro severo. «No tienes derecho a nada, Emily». Sacó un documento de su billetera. «Te despojaron de tus derechos parentales hace años. Vete ahora, o llamaré a la policía». El rostro de Emily se contorsionó de ira, pero al ver nuestro frente unido, se dio la vuelta y se fue sin decir una palabra. No la hemos vuelto a ver desde entonces. En cuanto a mí, sigo trabajando y disfrutando de los placeres simples de la vida. Me mantengo en contacto con mis propios hijos, quienes ahora son adultos, y valoro nuestra relación. Este viaje inesperado me ha enseñado el verdadero significado de la familia. No siempre se trata de la sangre, sino del amor, el apoyo y estar ahí los unos para los otros en los momentos buenos y